Vamos a continuar ahora con el estudio del campo eléctrico, pero lo vamos a aplicar ya a ejemplos particulares para ver cómo aplicar todas las expresiones algebraicas y todos los conceptos e imágenes e ideas intuitivas que hemos desarrollado anteriormente a casos particulares. Para ello voy a empezar por realizar problemas de campo eléctrico, pero considerando sistemas discretos de carga. Vamos a ir viendo diferentes ejemplos, pero voy a partir siempre de la idea que estuvimos razonando de que si tengo un sistema discreto de cargas, como en el ejemplo que estuvimos viendo, es simplemente tres cuerpos cargados, tres partículas cargadas, la idea que tengo que seguir es aplicar el principio de superposición. En este caso, claro, nosotros calcularemos el campo eléctrico en un punto y veremos la interacción que va a hacer sobre partículas que nos interesa. En este caso, J está experimentando con ver para una partícula cargada positiva, pues debido a todas las interacciones, cuál va a ser el resultado que va a obtener. Vamos a analizar un primer ejemplo. En el primer problema lo leemos. Nos dice, Amanda está observando el efecto que tienen en el espacio dos partículas cargadas. Una de ellas de valor más Q está situada en el punto de coordenadas según un sistema de referencia cartesiano menos A0, 0 y la otra de valor menos 2Q en el punto A0, 0. Ayuda a Amanda a calcular el punto del espacio donde el campo electrostático es nulo. Tenemos que encontrar, por lo tanto, en esta configuración situada en este sistema de referencia, qué punto que rodea las dos cargas situadas según este sistema de ejes coordenadas en el punto x igual a A y en el punto x igual a menos A, el punto donde el campo desaparece debido a la suma de las interacciones de las dos partículas. Bien, lo dibujamos ahora en dos dimensiones para ser más intuitivos a la hora de hacer todo el razonamiento. Y siempre tenemos en cuenta que voy a utilizar el principio de superposición a la hora de hacer todas las consideraciones. Voy a considerar un punto de estudio por hacer un poquito de tanteo de los puntos del espacio y más o menos la idea intuitiva del campo cómo puede ir. Si considero el punto P1, ¿cuáles son las interacciones que van a aparecer ahí? Bien, pues debido a la carga positiva tengo el campo E1. Debido a la carga negativa tengo el campo representado por E2. ¿Y cuál sería entonces el campo total? Tendré que hacer la descomposición según el sistema de ejes cartesianos en ejes horizontales y verticales para las dos interacciones y obtengo que el resultado del campo de los dos va a tener tanto componente vertical como horizontal. Estaría representado por este vector, el campo en P1, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es lo mismo de antes, pero me voy a ir hacia la parte inferior, hacia componentes negativas del eje Y. Pero sigo en el eje Y por ver un poco las simetrías. Vuelvo a tener campo debido a la interacción positiva, campo debido a la carga negativa y tendré que descomponer nuevamente y tengo un nuevo vector. Esto nos puede dar un poquito la idea de que sobre este eje o en estas posiciones así un poquito arbitrarias para ver la tendencia del campo, pues no es posible encontrar un punto donde se pueda anular el campo porque siempre voy a tener una componente global en componentes X y componentes Y debido a la interacción de las dos. Vamos a ir a analizar ahora otro punto un poco que nos dé un poquito de idea. Un punto que voy a situar ahora sobre el eje X y empiezo a analizar las interacciones. En este caso, fijaros qué ocurre, que las interacciones debido a las dos partículas cargadas están contenidas en el eje X, ya no tenemos componente Y. Las dos en el eje X, pero eso sí se suman, luego aquí difícilmente se pueden anular. Las dos deberían tener la misma dirección y sentidos opuestos para que se puedan anular, como siempre nos ocurre con los vectores. Tenemos en cuenta las coordenadas de los dos. Y aquí no podemos trabajar mucho más. Vamos a analizar otro punto. En este caso, teniendo en cuenta que las interacciones se deben de compensar, lo que voy a hacer va a ser irme a uno de los extremos de mi sistema de cargas, al punto P4. ¿Cómo serían los vectores representativos de las interacciones? Cabe pensar que aquí también van a estar dirigidos según la dirección del eje X, vector unitario Y. Pero tenemos en este caso, fijaros, ahora sí que tenemos sentidos opuestos. Falta analizar las intensidades de los campos ya que las cargas no tenían el mismo módulo y vemos que la interacción debido a la carga positiva es hacia la izquierda y debido a la carga negativa hacia la derecha. Aquí sí que puedo establecer una igualdad y puedo, en función de las coordenadas que tengo para este punto definido, establecer mi ecuación total del campo trabajada ya en módulo en el eje X, haciendo el balance del campo en el eje X debido a E1 más E2, que me queda esta representación, fijaros, con los valores de carga muy bien expresados. Teniendo en cuenta que para x1 y x2 tengo esta relación, me queda al final que la ecuación para el campo total viene dada por esta expresión algebraica. Si igualo esta expresión algebraica a 0, voy a poder obtener la coordenada que me dé el valor del punto donde el campo pueda ser nulo. Exactamente, igualamos a 0 y me permite obtener una ecuación que yo puedo resolver y, en este caso, incluso encuentro dos soluciones.
Una dada para la coordenada x1 4,8 veces el valor de A, el parámetro que me marcaba las distancias entre las dos partículas cargadas, y un segundo valor de x1 igual a menos 0,8 veces A. Tenemos, por lo tanto, el problema resuelto para ayudar a Amanda. Vamos a analizar otro problema. Lo leemos, nos dice, J está experimentando con el campo eléctrico que puede crear a partir de 3 cargas. Para ello, J cuenta con 2 cargas de valor 2 microcoulombios que se encuentran en los vértices dados por B y C. Y tenemos las coordenadas perfectamente expresadas de un triángulo equilátero, dato importante, tal y como se muestra en el dibujo. ¿Cuál debe de ser el valor de la carga que debe colocar J en el vértice A para que el campo en el centro del triángulo sea nulo? En este caso me tengo que fijar en este punto. Tengo que tener en cuenta que el triángulo es equilátero. Fijarme en ese punto y establecer la condición de que el campo ahí debe ser nulo. ¿Qué ocurre ahora? Lógicamente voy a seguir aplicando el principio de superposición y tengo que hacer el balance de los campos originados por la carga que tengo en el vértice B y la carga que tengo en el vértice C. Al situarme en el punto A, ¿qué ocurre? Que debido a C tengo esta interacción, debido a B tengo esta interacción y al final, ¿qué ocurre? Que las componentes en el eje X se van a contrarrestar, pero la componente en el eje vertical se van a sumar. ¿Qué va a ocurrir como resultado? Pues que deberé de colocar en el punto A, en el vértice A, una carga de tal forma que contrarreste esta interacción total que me queda. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bien, teniendo en cuenta el esquema que hemos obtenido para las interacciones, pues está claro que la interacción que debe de imprimir a mi sistema A en este triángulo tiene que venir dada por esta de aquí, la interacción A sub I. Por el principio de superposición está claro que al final tendré que cumplir esta relación, teniendo en cuenta cómo van a ser las interacciones. La interacción de A debe ser en la misma dirección pero en sentido opuesta a las debidas a B y a C, eso sí, en el eje Y, en componente Y. Por lo tanto, tendré que trabajar con esa componente Y. ¿Cómo? Muy fácil. Las componentes Y, pues a partir del seno del ángulo del campo total generado debido a C y debido a B. Muy bien. Igualando los dos, porque van a ser el mismo, soy capaz de calcularme el campo debido a cada uno de ellos en componente Y, dado por 2,25 por 10 a la 3 newton partido coulombio. Para que en el centro del triángulo sea igual a 0, igualo a 0, la ecuación que me dice que igualo a 0 la ecuación de las contribuciones de todos los campos y me quedará que la contribución debido a debe ser a las contribuciones debido a las otras dos en componentes Y, es decir, 2 veces el resultado anterior. Por lo tanto, en forma vectorial obtengo como resultado que la interacción debido a va a tener este valor, 4,5 por 10 a la 3 según el vector unitario J newtons partido coulombio. ¿Eso qué me dice? Pues eso me está diciendo que la carga que debo de introducir en el punto A va a venir despejando de la ecuación del campo eléctrico para esa carga por estos valores. Como resultado, la carga que debe de introducir J en el punto A es de 2 microcoulombios. ¿Qué hemos hecho, por lo tanto, como resumen para resolver este tipo de problemas? Pues considerar el campo producido por una carga, tener en cuenta las interacciones, viendo las líneas de campo que se están generando y las interacciones debido a las cargas que tengo, y aplicar el principio de superposición. Seguiremos en la siguiente presentación con este análisis y con ejemplos de campos eléctricos, pero para sistemas continuos de carga. Muchas gracias.